Esta ebullición de perspectivas filosóficas también nos obliga a reconfigurar nuestra comprensión misma de la filosofía. La filosofía feminista ha cobrado un papel fundamental también en el tiempo actual. En este nuestro módulo vamos a trabajar sobre la posmodernidad y la filosofía de la alteridad. Ambos conceptos obviamente tienen un papel profundamente importante, puesto que vivimos en esta suerte de época de transición en la filosofía, una época de transición que presume la posibilidad de que estemos cambiando la orientación del pensamiento filosófico hacia una hoja de ruta nueva, enmarcada en lo que llamamos posmodernidad. En buena medida se presume de que la modernidad ha terminado y hay una serie de elementos que nos permiten llegar a esa conclusión. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar precisamente algunos de esos elementos. Nuestra clase va a tener como tres momentos. El primero va a ser esta explicación teórica de nuestra primera semana del módulo. El segundo momento, pues abriremos espacio a preguntas y respuestas si las hubiera. Y finalmente trabajaremos el último tercio de nuestra sesión en torno a la tarea que tienen pendiente para presentar como resultado de esta primera semana y cuáles son las características de esta tarea. Vamos a revisar qué está consignado en sus instructivos y por último mencionar de que, como ustedes saben, la asistencia ahora debe ser tomada en cada sesión sincrónica y los estudiantes que no hayan asistido a sus sesiones sincrónicas o que se hayan conectado y después se desconectan o que solo encienden el computador y no participan, pues se les va a consignar una falta, una no asistencia, y si se incumple con el 75% de la asistencia, es decir, de 4 sesiones sincrónicas, si faltan a más de una, quedan inmediatamente reprobados del módulo. Aunque tuviesen buenas calificaciones en el transcurso de la ejecución del módulo, ¿no? Hayan entregado buenos trabajos y tengan un promedio razonable, pues el instructivo emanado por la UP es que todos ustedes, todas ustedes, deben participar de las sesiones sincrónicas, idealmente el 100% de las mismas, o en su defecto, no menos del 75% de las sesiones, que es equivalente a 3 sesiones sincrónicas. Voy a tomar lista en cualquier momento de la reunión, por ende, pues, quien no estuviese en el momento de la lista lo lamentaré mucho, pero no puedo hacer nada. Las sesiones se graban porque se van a subir a la plataforma para que quien no haya podido asistir pueda revisarlas o quien quisiese refrescar algún tema en concreto, lo introduzca o se introduzca él en la revisión de los videos. Sin más dilación, me voy a lo que vi. Permítame, por favor, compartir pantalla y nos vamos para acá. Bueno, la posmodernidad, la denominada posmodernidad, porque hay que decirlo, hay que mencionarlo, para muchos teóricos contemporáneos, la posmodernidad no es otra cosa que modernidad maquillada, ¿no? La modernidad no ha pasado de moda, la modernidad sigue siendo el canon epistemológico con el cual estamos orientando nuestro comportamiento en el pensamiento. Para otros teóricos, más bien,
han enfocado su atención a otras cuestiones fundamentales de la filosofía que no se ven dentro del campo de la filosofía posmoderna. Es decir, la filosofía posmoderna es como una filosofía descafeinada, una filosofía que no parece filosofía, una filosofía sin condimentos, sin contenido, sin fuerza moral. Y esa filosofía no sirve para nada, ¿no? Porque, no sé, es como una narrativa superflua sobre la filosofía. Y algunos académicos han orientado sus intereses filosóficos en torno a la física de las pequeñas cosas y de las cosas súper grandes. Concretamente, eh, los físicos están trabajando sobre qué nos dice el universo de nosotros mismos, de nuestra existencia y la de nuestra materialidad. Al estudiar el cosmos, los planetas, las estrellas, el tejido del cual está hecho el universo, entendemos cosas profundamente importantes de nosotros mismos. Y las cosas más pequeñas también se constituyen en elementos fundamentales de la filosofía. Llegar hasta los ladrillos más pequeños de la realidad es comprender la realidad. Entonces, las personas que trabajan sobre el mundo microscópico, el mundo de lo nanométrico, ¿sí? De aquello que literalmente no se puede ver, no se puede ver ni siquiera con un microscopio. Ustedes recordarán que hemos salido de una pandemia producto de un virus. Eh, los, los, eh, los virus ni siquiera se consideran seres vivos. Entonces son entidades que se mueven y tienen capacidad de infectar un ser vivo, inoculando, ¿no?, en su receptor una serie de información que afecta su código genético, que produce una dolencia, una enfermedad, un recaimiento en condiciones de salud graves y que puede provocar la muerte, ¿no? Nuestra pandemia básicamente nos ha arrinconado porque una cosa diminuta, ha puesto en entredicho la existencia de la humanidad. Entonces, estamos frente, obviamente, a elementos de crucial importancia para la filosofía y no las cosas de las que se preocupa la filosofía de la posmodernidad. Eh, Recordarles que estoy en una sesión de Zoom no paga, por tanto, a los 40 minutos esta sesión se corta automáticamente. Por tanto, les pediré que apenas se caiga la señal, tengamos pues la bondad de volvernos a conectar a la Licenciado, sesión. Dígame. disculpe, va a disculpar, buenas noches, Lick. El audio no se escucha muy claro, Lick. No sé si la dificultad solamente es en mi teléfono o es que está también con los demás lo mismo, la misma situación. Sí, Lice, solamente está el título en la diapositiva, la posmodernidad, nada más, o había algo más, No, tal no vez. ha avanzado todavía. Ah, bueno, está bien, Lice. Ok. Sí, Lice, el audio yo lo escucho, pero Lo que usted está hablando, licenciado, no se escucha claramente. A eso me refiero. Ok, vamos a tratar de solucionar ese problema. Ok, ¿cuál es la génesis de la posmodernidad? La génesis de la posmodernidad está intermediada por la guerra, ¿sí? Hay un descreimiento completo sobre la ciencia y los cánones que la modernidad le había entregado a la sociedad. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki pusieron en entredicho los alcances del razonamiento humano. Básicamente creíamos que éramos capaces de generar nuestro bienestar de manera ilimitada,
pero en lugar de eso hemos conseguido la devastación y la aniquilación de la propia humanidad. En el bombardeo de las ciudades japonesas, no solo se acabó con la vida de cientos de miles de personas, sino se puso en cuestión la existencia del ser humano. Si una guerra nuclear se diese, literalmente acabaríamos con la especie humana y probablemente con el planeta. Esto claramente ha puesto en entredicho todo lo que sabíamos de nosotros mismos, ¿sí? Delante de nosotros tenemos las imágenes de la famosa sopa enlatada. Esta, teóricamente es una obra de arte que no tiene nada que ver con lo que la historia del arte le había regalado a la humanidad, ¿sí? El arte era para expresar los valores más grandes de sus sociedades y termina diluido, ¿no?, en latas de sopa. Es la emergencia del feminismo, es la emergencia de nuevas narrativas a través del cine, de la literatura, de la pintura. Es un nuevo momento histórico que vive la humanidad en la que se reformula a sí misma a partir de lo sucedido en la posguerra. El término posmodernidad es básicamente este constructo que hemos elaborado desde el mediados del siglo XX para referirnos a una época del mundo que ha dejado atrás la modernidad, ha dejado atrás ese hombre supremo, ese ser humano capaz de conseguirlo todo por la ciencia o a través de la ciencia, y terminamos en una suerte de diatriba en la que lo que podemos pensar del hombre termina, del ser humano, termina siendo pues un sinfín de contradicciones. Debo de mencionarlo que la posmodernidad estuvo profundamente vinculada con movimientos artísticos principalmente, denominados posmodernistas. El posmodernismo era una corriente narrativa, estética, artística, que como las famosas latitas de sopa, dibujaban una sociedad nueva, diferente, ¿no? Recordemos que venimos de cánones artísticos con enorme poder narrativo. El clasicismo que recupera toda esa vertiente artística clásica, ¿no?, de los griegos, de los romanos, tratando de mostrar al ser humano en su mayor esplendor. Figuras bellas, figuras armoniosas. El romanticismo, sobre todo aquí la figura de Goethe, es profundamente importante porque el romanticismo es especialmente narrativo, ¿no? Es literatura el romanticismo y se escribe desde el romanticismo una nueva, un nuevo modo de ver el mundo, de vivir la realidad, renegando precisamente de esos estándares o esos cánones modernos en los que se había encumbrado el poder humano sobre la naturaleza, ¿no? Básicamente el modernismo está convencido de que puede domesticar a la naturaleza para ponerla a su servicio. Adoptamos una nueva perspectiva. Perdón, compañero, apague su micrófono, por favor. Adoptamos una nueva narrativa, una nueva perspectiva de lo que el ser humano es. En esta dinámica, pues, la indeterminación comienza a cuajar dentro de la apuesta filosófica, ¿sí? Lo indeterminado se empieza a constituir en una suerte no solo de narrativa artística, sino también de una corriente de pensamiento, ¿sí? Hay una suerte de vacío
una falta de orientación en torno hacia dónde ir. ¿Qué va a ser del ser humano ahora que, bueno, básicamente se ha destruido a sí mismo? Todo lo que teníamos atrás estaba bien, estaba mal, hay que repensar todo lo que somos y hacemos. Perdón. Entonces, en esta dinámica es profundamente importante hablar de dialéctica, como en otros procesos históricos de la filosofía. Todo nacimiento de nuevas corrientes emergen en razón de un diálogo de contrarios, ¿no? Entonces, si la modernidad nos ha llevado a un proceso de destrucción del ser humano, de fragmentación de la sociedad, de la civilización, de la democracia, de la justicia, de la institucionalidad, todas esas cosas que parecían inmutables, que no se deberían tocar, que no se deberían cambiar, terminaron siendo rotas, destruidas, ¿no? El nacionalismo hitleriano destruyó la democracia porque se apalancó de ella para encumbrar el ego de un hombre que no solo odiaba a los judíos, odiaba a la humanidad, ¿no? Y su nacionalismo exacerbado lo llevó básicamente a una guerra fratricida europea que terminó con la vida de millones de personas. La justicia, la dije griega, está absolutamente ausente, ¿no? ¿De qué justicia podemos hablar después de campos de exterminio, de campos de concentración en la que se mata a la gente para convertirla en jabón, ¿no? Entonces, todo esto termina siendo retratado por los posmodernistas, por los artistas posmodernistas, James Joyce con Ulises, los pintores de esta época que cambian la narrativa artística, las obras musicales, las obras cinematográficas, en fin, hay un universo de realidades artísticas que evocan precisamente esta falta de coherencia y de sentido del ser humano. Gilles Lipovetsky es uno de los más importantes filósofos de esta corriente, de la filosofía postmodernista. Sí. Tiene un libro muy célebre, La Era del Vacío, que alguno de ustedes habrá leído, y tanto Lipovetsky como Jameson, Humberto Eco, pero forma parte de los críticos de la posmodernidad. Bátimo es uno de los filósofos importantes de este tránsito o este capítulo del pensamiento moderno, posmoderno. Este grupo de personajes nos anima a conceptualizar el concepto de posmodernidad. Es en el curso de los años 60 que el posmodernismo, como corriente artística, revela sus características mayores con su radicalismo cultural y político. Entonces, una de las primeras cosas que debemos concluir de esto es que el posmodernismo nace, fluye dentro de la filosofía, primero a partir de apuestas artísticas, literarias, narrativas, estéticas. Su radicalismo cultural y político, su hedonismo exacerbado, cultura de masas hedonista y psicodelia. Recordarán que en esa época, en la posguerra, todo el tema de los narcóticos tiene su efervescencia por todos lados, ¿no? Los famosos festivales de Woodstock, donde la música entraba en juego con los narcóticos, formaba parte de una forma o manera cultural de vivir.
y su hedonismo y su psicodelia, que no es más que aparentemente revolucionaria, lejos de estar en discontinuidad con el modernismo. La era posmoderna se define por la prolongación y la generalización de una de sus tendencias constitutivas, el proceso de personalización y correlativamente por la reducción progresiva de su otra tendencia, el proceso disciplinario. Foucault fue uno de los grandes filósofos que mejor explicó el tema de la disciplina, el orden, las cárceles, los manicomios, y cómo estas instituciones fueron desbaratadas, ¿no? Y reformuladas con una reingeniería social. Jameson nos dice lo siguiente: el posmodernismo no es solo otra palabra para la descripción de un estilo particular. Es también, al menos como yo lo utilizo, un concepto periodizador, cuya función es la de correlacionar la emergencia de nuevos rasgos formales de la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico, lo que a menudo se llama eufemísticamente modernización, sociedad postindustrial o de consumo, la sociedad de los medios de comunicación o del espectáculo o el capitalismo multinacional. Aquí hay otro elemento que me gustaría que no se pierda de vista cuando hablamos de posmodernidad. La posmodernidad no solo es la correlación de los hechos históricos que más tarde empujan a una nueva corriente de pensamiento. A partir de este momento nos quedan como unos 10 minutos de sesión, por favor que estén atentos. Vamos hacia otra realidad, que también es igual de poderosa, tan poderosa como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la caída del muro de Berlín. La posguerra define o parte al mundo en dos bandos, el bando del capitalismo y el bando del socialismo. Por un lado tenemos a Rusia y por el otro lado a Francia, a Inglaterra y Estados Unidos, cada parte o cada lado promoviendo una forma económica diferente. Tras la caída del muro de Berlín, entonces nos enfrentamos hacia un episodio en el que se agota esa contraposición dialéctica entre dos sistemas económicos que promueven el bienestar del ser humano y que se centran en la apuesta del capitalismo. Es decir, el capitalismo multinacional es la evidencia de la victoria del capitalismo sobre la filosofía socialista, la cual pues queda proscrita a la literatura, porque el socialismo real, después de eso, básicamente deja de existir, aunque tenemos, en el caso latinoamericano, experiencias de socialismos dentro de un sistema capitalista. Esto es mucho más viejo de lo que la famosa revolución del siglo XXI se pretendía para sí misma. El estado de bienestar europeo, sobre todo en los países del norte de Europa, ya había resuelto el tema de capitalismo más socialismo, ¿no? Las sociales democracias, ya habían construido estados donde se garantizan, respetan y promueven los derechos de las personas a recibir un subsidio, a tener condiciones de vida adecuadas, a contar con una legislación que proteja al trabajador de la explotación, que tengan vacaciones remuneradas, que la gente tenga tiempo para trabajar y tiempo para ser feliz. Eso aspira el estado de bienestar de los países del norte de Europa. Nuestros socialismos, en cambio, empujaron las cosas hacia una suerte de revancha contra el capitalismo y quienes eran los detentores del capital, una forma más bien primitiva de socialismo, donde, siguiendo al pie de la letra Marx, el propósito era tomar los medios de producción de los capitalistas para construir un Estado socialista, el cual, como lo vemos, genera también dicotomías que no son menores, ¿no? Si bien el Estado se ha hecho de los medios de producción, hemos perdido de vista que el fin último no es tomar los medios de producción y la dictadura del proletariado, sino crear bienestar. Entonces, cuando le das al Estado
los medios de producción y no al proletariado, resulta que el Estado despilfarra esos medios de producción, o los mal utiliza, o los mal invierte, porque para muchos, y la evidencia lo demuestra, el Estado es un mal administrador. Por eso se requiere de que las empresas estatales estén en manos de gente que sepa gerentar una empresa y hacerla próspera, hacerla ganar riqueza y multiplicar esa riqueza en sus operadores, en sus trabajadores, en quienes generan una industria con bienestar económico. Humberto Eco, el gran Humberto Eco, es un crítico potente de la posmodernidad, ¿no? Desgraciadamente, posmoderno es un término que sirve para cualquier cosa. Tengo la impresión que eso aplica para todo lo que le gusta a quien lo utiliza. Por otra parte, parece que se está intentando desplazarlo hacia atrás. Al principio parecía aplicarse a ciertos escritores o artistas de los últimos 20 años, pero poco a poco ha llegado hasta los comienzos del siglo y aún más allá. Y como sigue deslizándose, la categoría de lo posmoderno no tardará en llegar hasta Homero. Sin embargo, creo que el posmodernismo no es una tendencia que pueda circunscribirse cronológicamente, sino una categoría espiritual, mejor dicho, un Kunstholen, una manera de hacer las cosas. Podríamos decir que cada época tiene su propio posmodernismo, así como cada época tendría su propio manierismo. Esto es poderoso, ¿no? Porque, como lo dije al principio, la posmodernidad no es el fin de la modernidad como se dibuja en los cuadernos de algunos escritos posmodernos. No es que estemos dando vuelta a la página y que hayamos decidido, ¿no?, dejar atrás la modernidad y ahora estamos en una nueva época. Es una extensión de la modernidad, una narrativa específica de la modernidad. Bátimo, otro de los estandartes de la filosofía posmoderna, dice lo siguiente: lo posmoderno se caracteriza no solo como una novedad respecto a lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo, como experiencia del fin de la historia, en lugar de presentarse como un estadio diferente. Nietzsche y Heidegger son considerados como los pensadores que sentaron las bases para construir una imagen de la existencia de estas nuevas condiciones de no historicidad, o mejor aún, de post-historicidad. Bueno, ni Bátimo ni Lipovetsky hoy día son filósofos que se escuche medianamente de ellos en un debate serio, ¿no? Entonces, los grandes pensadores de la posmodernidad hoy son tremendos desconocidos, pero bueno, aquí no vamos a juzgar la trayectoria de nadie, sino subrayar el sentido mismo de lo que representa lo que llamamos posmoderno. Esta primera parte la voy a cerrar con este juego conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que se propone el modernismo? Propósito, diseño, jerarquía, dominio, obra terminada, distanciamiento del positum, de la cosa, construcción, síntesis, ¿no? Presencia, centralización, aparatos estatales centralizados, texto, la figura física de la palabra, el texto, semántica, selección, profundidad, interpretación. En contrapartida, ¿qué tenemos? Juego, azar, anarquía, el agotamiento. No hay obras terminadas, sino todo está en proceso. La participación, la deconstrucción, no síntesis, sino antítesis. Ya no hablamos de presencia, sino de ausencia. Fíjense cómo se realiza esta clase, ¿no? Dispersión, intertextualidad, retórica, combinación, superficialidad. Sigamos, ficción versus metaficción, legible, escribible, la gran narración, las grandes narrativas, los grandes discursos, pues ya no hablamos de ellos, sino de muchas narraciones, pequeñas narrativas. De lo que el modernismo propone como determinación, estamos frente a lo indeterminado. El espíritu del hombre moderno es la trascendencia del ser humano, y aquí más bien hablamos de inmanencia. Frente a la elocuencia de los grandes discursos, ahora se prefiere el silencio. De la historia
Pasamos a la multiplicidad de historias, del paradigma al sintagma, del progreso al nihilismo. No sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. Antes lo teníamos muy claro. Vamos hasta la meta, que la meta es el progreso. De la esperanza a la desesperanza, de una ilusión compartida por las sociedades y la civilización a la desilusión de nuestro sistema de vida, del anhelo al hastío, de la creencia de la ciencia como la respuesta a todas nuestras cosas. Hemos volcado nuestro interés a la tecnología, que no deja de ser ciencia, pero ya no estamos trabajando en los cánones de lo científico, sino de lo que operativamente nos es funcional para desarrollar nuestras capacidades. De la objetividad a la relatividad. Todo ese universo de contradicciones, pues, tienen correlación con lo que describimos como posmodernidad. Y la denominada posmodernidad, obviamente, se contrapone a otro de los elementos que veremos en este módulo, la filosofía de la alteridad, que, como veremos, aspira a ser una suerte de respuesta a estas grandes incertidumbres, ¿no? La filosofía de la alteridad es una pregunta por el otro. Frente a la individualidad posmoderna, pues la alteridad busca preguntarse por el otro y por cómo construimos sociedad, tú y yo. ¿Sí? Yo que estoy aquí y ustedes que están del otro lado de la pantalla, ustedes que están allá